¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre es un placer poder estar con ustedes, acompañarles, informarles a nombre de todo este gran equipo. Gracias y comencemos. Estos son nuestros titulares. En América Latina les contamos el levantamiento del llamado cepo cambiario que comenzó a regir en Argentina. En contexto estaremos abordando cómo la pobreza afecta a más de 1.000 millones de personas a nivel global, según un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en 360 les contamos que las exportaciones de China crecieron un 1,5% durante el primer trimestre de este 2025. De esto y más hablamos en esta emisión. Iniciemos ya con la información. Hoy comenzamos en Argentina, ya que entró en vigor la eliminación del llamado cepo cambiario, enmarcado dentro de la denominada fase 3 del programa económico del gobierno de Javier Milei. Esta medida autoriza la compra de divisas sin límites, con una flotación de la moneda local más un incremento del 1% por mes. Según expertos, la eliminación del cepo cambiario podría generar una aceleración de la inflación en Argentina, que en la actualidad se sitúa cerca del 60%. Estas medidas financieras son implementadas luego de que el gobierno de Milei consiguiera un auxilio financiero por parte del Fondo Monetario Internacional de al menos 20.000 millones de dólares. Y luego de entrar en vigor este llamado cepo cambiario, la eliminación del cepo cambiario, la moneda argentina cayó casi un 8%. Al tiempo, la cotización oficial del dólar ascendió a más del 9%, lo que deja en evidencia la fractura económica del país. La devaluación de la moneda nacional se produce luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara la adquisición de divisas sin límites de compra. Y en este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, detalló en su informe que la inflación en Argentina se ubica en el 55,9%, luego de crecer un 3,7% en el mes de marzo. El estudio precisa que en el mismo mes, Argentina superó la barrera del 3% de inflación por primera vez desde septiembre de 2024. En consecuencia, los precios al consumidor aumentaron más del 3,5% en comparación al mes de febrero, lo que implica una aceleración en la relación a la tasa mensual del 2,4%. Cambiemos de latitud, nos vamos de Argentina a Brasil, ya que se ha activado la llamada Ley de Reciprocidad Económica como respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump que afectan las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Una legislación aprobada recientemente por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva permite al gobierno brasileño suspender concesiones comerciales y aplicar contramedidas ante las medidas unilaterales que perjudiquen su economía. En particular, Brasil podría actuar contra aranceles que gravan con un 10% sus productos en el mercado estadounidense y hasta un 25% en el caso del acero y el aluminio. La ley busca equilibrar la protección de los intereses nacionales con la estabilidad económica, minimizando el impacto en la actividad económica y evitando costos administrativos excesivos. Además, se contempla la posibilidad de realizar consultas diplomáticas para mitigar los efectos de estas medidas, manteniendo abierta la puerta al diálogo entre Brasil y Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno bolivariano está para defender la paz frente a los ataques del imperialismo. El mandatario venezolano hizo un llamado a mantenerse firme en lo que él describe como un momento geopolítico complicado para enfrentar los nuevos planes desestabilizadores del imperio norteamericano. Esto como parte del encuentro con los candidatos y las gobernaciones y la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, donde el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro anunció la activación de comandos de campaña en todo el país de cara a las elecciones del próximo 25 de mayo.
Además destacó que aunque Venezuela ha derrotado la traición y la esclavitud, hay quienes pretenden imponer un modelo colonial para convertir a los pueblos del mundo en esclavos del imperio. Estamos en un momento geopolítico complicado. Afortunadamente la revolución bolivariana tiene una visión clara, moderna, avanzada, justa, poderosa sobre la situación geopolítica del mundo. Y estamos preparados para navegar por mares turbulentos, si fuese el caso, y seguir navegando de manera apropiada, poderosa y segura hacia el futuro. No hay imperio que haya podido, no hay imperio que pueda con la voluntad de acero del pueblo de Venezuela de ser libre, soberano, independiente. Los tiempos de colonia y esclavitud pasaron para siempre. Hay quienes pretenden un modelo colonial esclavista, convertir a nuestros países en cárceles del imperio, en colonias del imperio. Hay quienes pretenden convertir a nuestros pueblos en esclavos del imperio. Le platico ahora que en el caso de Panamá, este país se ha vuelto un punto neurálgico para las cadenas de abastecimiento del mundo. No solo pasa por su canal el 6% del comercio mundial, sino que además alberga la zona franca más grande del hemisferio y la segunda más importante del mundo después de la de Hong Kong. Mueve 30.000 millones de dólares en mercancía anualmente, con un régimen de cero impuestos, tanto para importación como para reexportación. Y nuestra compañera Reca Chardiramani, nos lo pone en contexto. Vamos con el reporte de Reca. Panamá está incluida en la lista de aranceles anunciada por el presidente Donald Trump hace algunos días. Aunque la medida está pausada por 3 meses, ya ha generado preocupación en el país centroamericano. Panamá exporta productos como café, banano, mariscos, entre otros, a Estados Unidos, sectores que podrían verse afectados. Sin embargo, el mayor impacto podría darse en la zona libre de Colón, uno de los principales centros de reexportación del mundo. Nosotros no podemos hacer cambios con decisiones soberanas de otros países, podemos trabajar en las oportunidades que esto genera para nosotros. Recordar que si bien los aranceles que se impusieron a través de los TLC y TPC por parte de los Estados Unidos nunca atendieron la asimetría de los países, pero además nos pusieron proteccionismo para ingresar al mercado de los Estados Unidos de nuestros productos, siendo un minúsculo grupo, en el caso particular de Panamá, de productos que pueden o pudieron entrar. Porque dificultaría la exportación de sus productos a territorio estadounidense, haciéndolo que se encarezca el producto en sí. Los economistas señalan que en Panamá la liberalización del mercado no se ha traducido en precios más bajos para los consumidores. A pesar de que el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos lleva más de una década en vigor y está a punto de completar la desgravación arancelaria de productos esenciales como lácteos, carnes y granos, las cifras oficiales reflejan un encarecimiento progresivo de estos bienes en los últimos años. Se estaba partiendo de un supuesto equivocado y es que se tenía libre competencia. Y lo que nosotros teníamos eran estructuras oligopólicas y monopólicas, ¿verdad? Y en consecuencia lo que se iba a producir es que se liberaba el mercado, se quitaban los aranceles y los precios no iban a bajar, sino que quienes vendían esos productos iban a tener mayores ganancias porque ahora ya no iban a tener que pagar los impuestos. Eso fue lo que ocurrió. Nuestros países tienen que tener una política de capacidad de protección de nuestra producción. Hay que diversificar mercado porque no podemos seguir sometidos a un mercado que quiere ser un mercado único frente al resto del mundo. Quedan todavía grandes interrogantes sobre la dimensión del impacto real. Si Estados Unidos decide extender sus aranceles a productos de terceros países, como ya lo hizo con China, incluso aquellos que pasan por la zona libre, los puertos panameños o el canal, las consecuencias para la economía del país podrían ser devastadoras.
El escenario se complica por la dependencia del dólar estadounidense como moneda única y por el reciente alineamiento del gobierno de José Raúl Mulino a las pretensiones geopolíticas estadounidenses, lo que podría erosionar la neutralidad histórica de Panamá, afectando la confianza de inversionistas internacionales. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Gracias, Reca. De Panamá nos vamos ahora a Guatemala, ya que el director del Instituto de Turismo confirmó que espera una entrada económica de 455 millones de dólares para la Semana Santa 2025, con una entrada de 4,2 millones de turistas, generando una dinámica económica positiva con un gran beneficio económico para el país. Guatemala emerge como el epicentro indiscutible de la fe, la devoción y el fervor religioso en toda Centroamérica, con una expresión de sincretismo religioso única en el mundo. El país se erige como un destino excepcional para el turismo cultural y religioso que atrae a los visitantes de todos los continentes. Este año, el Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa, organizado por el Coordinador Nacional para la Reducción de Desastres junto con el Instituto Guatemalteco de Turismo, proyectan el desplazamiento de más de 3.300 visitantes residentes guatemaltecos que irán de un punto a otro dentro del país, aparte de 60.000 extranjeros, la mayoría de Centroamérica, El Salvador y Estados Unidos, para recorrer destinos tradicionales como Antigua Guatemala y la ciudad capital para ver procesiones, Retal, Uleu, a disfrutar los parques, así como las playas, además de Atitlán. Momento de ir a una pausa, pero al regreso, en contexto, estaremos abordando cómo la pobreza afecta más de 1.000 millones de personas a nivel global, según un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta y en este segmento de análisis le platicamos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirmó que más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza extrema a nivel mundial. Aquí algunos detalles. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema. Más de la mitad de ellas son niños y casi el 40% vive en países vulnerables y asolados por conflictos. De acuerdo con un informe publicado en días recientes, el informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la iniciativa de la Universidad de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano, señala también que más del 83% de los pobres viven en zonas rurales y el mismo porcentaje vive en África subsahariana y Asia meridional. Hay que destacar que el PNUD y la Universidad de Oxford publican desde 2010 el Índice de Pobreza Multidimensional, el cual se basa en 10 indicadores, entre ellos la salud, la educación y el nivel de vida. El índice de este año incluye datos de 112 países con una población combinada de 6.300 millones de personas. Asimismo, el PNUD y la Universidad de Oxford señalaron que el informe de este año se enfocaba en tiempos de conflictos, porque en 2023 se produjeron más conflictos que en ningún otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial y que se alcanzó la cifra sin precedentes de 117 millones de personas obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, desastres y otros factores. Según el índice, 1.100 millones de personas viven en pobreza extrema y casi la mitad de ellas se encuentran en 5 países. En India viven 234 millones de personas en pobreza extrema. En Pakistán, 93 millones. En Etiopía, 86 millones. En Nigeria, 74 y en el Congo, 66 millones en pobreza extrema.
Y otro de los países que pasa por ese flagelo es Argentina, pese a que los últimos datos oficiales revelan que la pobreza tuvo un descenso. Pero la información es solo una foto parcial de la situación social dramática para amplios sectores de la población y nace además la interrogante si en Argentina realmente bajó la pobreza. Y es que de acuerdo a un informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de pobreza se ubicó en el segundo semestre de 2024 en el 38,1%. Esto implicó un retroceso de 14,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre del año 2024. Sin embargo, el cálculo oficial tiene limitaciones, entre ellas que solo incluye a los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas sobre un total de 47 millones, que es la población argentina. Expertos cuestionan ciertos aspectos de la metodología de medición de la pobreza por ingresos, entre ellos, por ejemplo, la utilización de canastas de consumo desactualizadas respecto al peso que hoy tienen en los hogares, los gastos de servicios de la vivienda y el transporte. Tampoco se incluyen gastos de alquiler cuando el 40% de la población no tiene un techo propio. Saque usted sus propias conclusiones. Pero la pobreza también toca a los países europeos. Un ejemplo de ello lo vemos en Alemania, la potencia industrial de Europa, también llamada la tercera economía más rica del mundo. A pesar de su enorme riqueza, el sistema de seguridad social alemán le falla a mucha gente. Según las últimas estadísticas oficiales, el 14,4% de la población alemana vive en la pobreza, es decir, más de 12 millones de personas. Las familias monoparentales y las mujeres mayores constituyen una porción desproporcionada de los pobres. El gobierno considera que el 40% de los hogares alemanes con un solo progenitor, solo a cargo de los niños, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Por ejemplo, una familia monoparental con 2 hijos recibe 1.198 euros de prestaciones de seguridad social, pero el umbral de pobreza es de 1.626 euros. Es una brecha del 26%. La brecha para un adulto soltero que vive solo es del 51%. Entre las personas de 65 años o más del 18% están en riesgo de pobreza o exclusión social. Las mujeres mayores, aún más. Vamos a una segunda pausa y al regreso en nuestro recorrido 360 le hablaremos de China, ya que pues creció justamente en algunos sectores. ¿Quiere saber cuáles son? Ya regresamos, así que no se vaya. Estamos de vuelta en 360, comenzamos hoy en China, ya que el comercio exterior creció un 1,3% de manera interanual, con exportaciones que aumentaron un 6,9% hasta los 6,13 billones de yuanes, mientras que las importaciones cayeron 6% a 4,17 billones de la misma moneda. A pesar de esa disminución, China sigue siendo el segundo mayor importador del mundo. La caída en las importaciones se atribuye a la baja de precios internacionales de materias primas, como el mineral de hierro y el petróleo, que afectaron el crecimiento de 2,6 puntos porcentuales. Sin embargo, la producción industrial se expandió, impulsando la demanda de piezas y equipos, con aumentos significativos en importaciones de tecnología. Además, el mercado de consumo está mejorando, con un aumento en las importaciones de productos de primera necesidad. China sigue mostrando un gran potencial para el crecimiento de importaciones y oportunidades de desarrollo global. Seguimos allí en China porque firmó con Vietnam acuerdos de cooperación en medio de las tensiones globales provocadas por los aranceles de Estados Unidos. Dentro de los documentos signados, se efectuó un memorándum de entendimiento que tiene como misión potenciar la cooperación entre el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam. También buscaron acercamientos en rubros como la economía verde y la inteligencia artificial. Ambos países buscan profundizar la cooperación en defensa, seguridad, infraestructura y en la industria ferroviaria. Sobre esto último, Vietnam accedió a préstamos chinos para construir nuevos ferrocarriles binacionales que pueden impulsar el comercio aún más con China.
Le platico ahora que el Foro Internacional de Diplomacia en Antalya, en Turquía, terminó tras sus paneles del tercer día, participando en el foro el canciller venezolano Iván Gil, que felicitó al gobierno turco para el evento, mientras el canciller turco Hakan Fidan subrayó la importancia de la diplomacia en los tiempos de fragmentación mundial. Detalles con nuestro compañero corresponsal Yunus Soner desde aquel país. El foro concluyó tras más de 50 paneles de análisis. El tercer y último día tocó temas como empoderar la juventud global en un mundo digital y la lucha contra el racismo en el siglo XXI. Puede haber racismo en la Unión Europea contra los musulmanes, contra los negros, los romaníes, también contra los sentimientos antiasiáticos, el antisemitismo, obviamente, y otras formas de hecho. Porque es la Europa cristiana. También es la Europa judía, también es la Europa musulmana. Musulmanes, judíos y cristianos habitan en Europa desde hace más de 1000 años. Otro panel se dedicó a la previsión como instrumento de la diplomacia, con posiciones de alerta. Incluso a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Rusia y China no quieren una guerra nuclear, una inteligencia artificial puede iniciarla entre estos países en los próximos 5 a 7 años, sin que nadie lo quiera. El exponente llamó a excluir a la inteligencia artificial de los procesos de toma de decisión. Por otra parte, el canciller venezolano Iván Gil participó en el panel sobre materias primas críticas en la era de la competencia y da un resumen positivo del foro. Vemos que el gobierno de Turquía y el presidente Erdogan, su ministro de Relaciones Exteriores, han organizado esta cuarta edición, donde ha habido una participación fabulosa. Más de 100 países han estado aquí trabajando en conjunto. Hemos visto, por ejemplo, una condena al genocidio contra Palestina, hemos visto también condena contra las medidas coercitivas unilaterales, hemos visto cómo se ha reivindicado el papel del multilateralismo, el papel de la cooperación del sur y el este global, y creo que es una oportunidad muy positiva para nuestros países. La cuarta edición del foro, este año titulado Recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado, fue clausurado por el canciller turco Hakan Fidan. El foro arrojó luz sobre los acontecimientos regionales y mundiales y propuso soluciones a los problemas existentes. En la reunión de este año, todos expresamos nuestras esperanzas y preocupaciones sobre el futuro común de la humanidad. Conversamos sobre los mecanismos de cooperación que construirán juntos este futuro. El canciller turco subrayó que Turquía continuará defendiendo los valores de la multilateralidad y de la humanidad. Yunus Soner, Telesur, Antalya, Turquía. Vámonos con otros temas. Mire, la exportación de armas en Italia creció durante el 2024 un 35% y la tendencia es que cada año lo va a hacer más, según analistas del tema. De acuerdo con la Red Italiana por la Paz y el Desarme, se destaca un crecimiento del 35% que alcanzó los 8.000 millones de euros en ventas respecto a 2023 en autorizaciones individuales de exportación militar. El análisis basado en el último informe sobre este tema, presentado recientemente por el gobierno italiano ante el Parlamento, apunta que aumentó el número de países que recibieron autorizaciones para la exportación de armas italianas hasta llegar a 90, cifra superior a los 83 registrados en el año 2023 y a los 82 del 2022. Asimismo, el informe señala que Indonesia pasó al primer lugar entre los países compradores del armamento italiano, un salto importante dado el hecho de que en 2023 estaba en el puesto 35 debido a una licencia por valor de más de 1.000 millones de euros para adquirir nuevos buques. También resultó significativo el hecho de que Nigeria pasó del lugar 16 en 2023 al tercero en el pasado año como resultado de un pedido de aviones. Sin embargo, entre los primeros 5 lugares se mantuvieron Francia, Reino Unido y Alemania, mientras que descendieron las exportaciones belgas o de Bélgica a Ucrania, país que cayó del segundo al lugar número 11 con licencias por un valor de 222 millones de euros. Bajo este contexto, Francesco Vignarca, coordinador de la red de organizaciones pacifistas italianas, destacó que la tendencia cada vez mayor en autorizaciones individuales muestra cómo se intenta sacar cada año más provecho del crecimiento del gasto militar mundial, especialmente en sistemas de armas. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como todos los días, comencemos con el intermedio de Texas, el WTI,
cuyo precio marcó uno de $61.32 y esto representa una caída de 18 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, también tuvo una baja de 10 centavos de dólar, ya que tuvo un precio de $64.66, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $66.35, también con una ligera baja, en este caso, de 6 céntimos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias por iniciar la semana con nosotros. A nombre de todo este equipo, muchísimas gracias. Y les recuerdo que a través de la dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net puede hacernos llegar sus comentarios o sugerencias, o bien estar en contacto a través de nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Nos despedimos, no se vaya de la sintonía de Telesur, que aún tenemos más.